Hermanos, les mando un saludo y muchas bendiciones de parte de su servidor, Pastor Luis Arturo Santiago, y damos gracias a Dios porque ya hemos terminado la quinta semana de lecturas devocionales de la Biblia cronológica. Ya estamos en la sesión número 5 también de esta serie de estudios respecto al altar familiar y espero que sigan adelante, hermanos. Espero que de verdad ustedes puedan continuar con cada una de las lecturas. Como usted sabe, continuamos en esta serie con el libro de Job. Así es de que vamos a dar nuestra conclusión en este momento, en esta tarde, pero antes, hermanos, les ruego que por favor me acompañen a orar. Padre justo y bueno, te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros, no solamente en aquellos momentos que creemos que cuando todo marcha bien, sino en todos aquellos momentos, Señor. Y gracias porque estás siempre al pendiente de nuestras necesidades, nos ayudas y libras, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre y por méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con esta lectura del drama de Job y su búsqueda de sentido y propósito a su sufrimiento. Usted sabe que durante el libro se nos plantea la historia de Job en un principio como un hombre justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, que no obstante se le viene una serie de dificultades y problemas entre las que resaltan la pérdida de todos sus hijos y la pérdida misma de salud. Con todo esto, Job está en una especie de duelo y de una incomprensión del por qué está sucediendo eso. Hemos leído a través de los 42 capítulos todo este drama y si algo resalta en la lectura es también el cómo sus amigos intentan ayudarle mediante interrogantes a su conducta y proceder. De alguna manera desean indagar en la conducta, en las palabras, en el devenir de Job, si quizá él mismo se ha ganado estos problemas. Y en todo el relato, la mayoría del mismo, no escuchamos una voz divina hasta que cerca del capítulo 38 es precisamente cuando Dios comienza a responder, aunque no de la manera en que nosotros podríamos esperar. Ahora, un poquito para ir a la conclusión, tenemos que analizar muy brevemente una idea sobre la cual, o una idea que se analiza en este texto y que quizá también para usted sea bastante común, el cual es la teología de la retribución o la teoría de la retribución o la idea de la retribución. Y esto es muy sencillo de entender, no es una gran disertación filosófica, sino simplemente se trata o consiste en que según actúes, según recibes. Esto es, si actúas bien, te va bien y recibes bien. Si actúas mal, te va mal y recibes mal. La gran mayoría de personas a veces piensan sobre esta base teológica o esta base de pensamiento. Creen que si actúan bien en la vida, esto se va a traducir en algo positivo, en resultados óptimos, en una vida placentera, libre de problemas. Y en algún sentido tiene razón y tiene su aplicación. Y por supuesto, quien va mal, pues por supuesto también tiene malas consecuencias y esto por supuesto también en algún momento puede ser aplicable. Desafortunadamente hay una gran serie de casos que esto no sucede así. Desafortunadamente, hermanos, no siempre vemos esta clase de retribución. A veces la vida no consiste o no es así. Este es uno de los grandes enigmas de la Biblia, porque no solamente Job se detiene a preguntarse eso. Ya un poco después, cuando David escribe los Salmos, él se detiene a meditar en esto precisamente porque en el tiempo de la monarquía, pues por supuesto también existía esta idea de que por qué razón, si yo actúe bien, me va mal. O por qué aquella persona que actúa mal le va bien. Es probable que usted incluso tenga estas mismas interrogantes. ¿Por qué si yo que sigo al Señor y trato de obedecer sus mandamientos, las cosas no me salen bien? Y en cambio vemos a otras personas alejadas de Dios que incluso son hasta blasfemas y que no obstante sus negocios prosperan, que su vida parece no tener problemas. Bueno, David analiza este problema en el Salmo 37 cuando él señala, no te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Dios bendiga su palabra. Lo que quiere decir este texto es, no siempre lo que vemos, no siempre el mal tiene una explicación, no siempre lo que vemos en el mal tiene una explicación lógica a nuestro entender. Y por esa razón el libro de Job es una gran ilustración de este drama que todos sufrimos, ¿no? Porque en algún momento todos podemos llegar a sufrir y preguntarnos, ¿qué fue lo que hice para merecer esto? ¿Qué fue lo que pasó para que esto me aconteciera? Bueno, durante el libro decía, y volvemos a Job, esta pregunta está planteada en muchos de los discursos de Job. Y Dios parece ausente, Dios no responde, hasta que llega el capítulo 38. En el capítulo 38, Dios finalmente sale al encuentro de Job. Yo no quizá pudiera entender o quizá esperar que Dios responda a cada una de las interrogantes de Job, pero Dios no procede así. Dios lo que hace es demostrar su poder y autoridad mediante algunas preguntas capciosas. Es decir, nótese usted en el capítulo 38 que Dios sale al encuentro de Job, pero no de una forma amistosa, ni tampoco teniendo cierta consideración. Dios no sale diciendo, ay, pobrecito de Job, mira lo que te ha acontecido. Dios no se disculpa por lo que le está sucediendo a Job, ni tampoco se explica defendiéndose. No dice, ay, perdóname, es que yo hice algún acuerdo o a lo mejor Satanás hizo esto en tu vida, porque si usted se fija, Satanás, que es de alguna forma el agente provocador de los problemas de Job, ni siquiera es mencionado ya. Con esto se nos da a entender, hermanos, que no podemos culpar del todo al diablo de lo que nos sucede. Simplemente las cosas van a suceder, pero allí está nuestro Dios que está dispuesto a salirnos para rescatarnos. Pero antes, Dios tiene ciertas preguntas para Job. Estas preguntas son muy interesantes y reflejan más de lo que la misma pregunta plantea. Por ejemplo, vamos al capítulo 38 en el versículo 3, cuando dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Note usted que Dios hace uso de la naturaleza para interrogar a Job. Y la intención de estas preguntas es hacer a ver a Job y también a nosotros que si nuestra gran inteligencia no alcanza para comprender cómo funciona el mundo y la naturaleza, ¿cómo podemos pretender conocer cómo trabaja y obra Dios? Es decir, estas preguntas lo que plantean es, Job, tú no sabes las respuestas de esto. Tú no sabes, por ejemplo, cuál es el tiempo en que las cabras monteses, dice por ahí también el relato bíblico, se reproducen. Tú no sabes por qué razón el sol sale de la forma en que como lo hace o por qué diríamos para nosotros, por qué la Tierra gira sobre sí misma. Por supuesto, la ciencia ha tratado de responder cada una de estas preguntas, pero lo cierto es de que la gran mayoría de estas, hermanos, son todavía preguntas que no podemos contestar con simplicidad. Si nosotros no entendemos esto, ¿cómo pretendemos entender la manera en cómo Dios obra? Porque si usted está de acuerdo y usted se mete a un seminario para poder entender los misterios de la naturaleza, lo cierto es que tardaría muchísimos años y aún quedarían muchas preguntas por responder. Por lo tanto, nosotros no tenemos que proceder con una interrogante ante Dios, porque eso es lo que hacemos. Tenemos un problema y queremos saber de inmediato las causas. Y si Dios no contesta, entonces dudamos de Él. Note que esto es un círculo vicioso que se va replicando cada vez que tenemos un problema, una crisis, alguna enfermedad, una situación.
Le decimos, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? Y eso es lo que el mundo pregunta, ¿no es así? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite el hambre? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite la guerra? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que haya enfermedades? Cuestionamos a Dios como si nosotros tuviésemos la razón o como si nosotros de alguna manera pudiéramos tener el poder de sentar a Dios en un banquillo de acusados y hacer eso, acusarlo. No obstante, Dios se impone contra estas ideas humanas y lo que nos hace ver, hermanos, es que Él no funciona como nosotros pensamos. Y de eso se trata el libro de Job. El libro de Job establece que Dios es soberano y aunque no entendamos las causas de nuestro sufrimiento, Él siempre está allí. Y cuando somos íntegros como Job, el Señor nos ayuda y rescata, aunque nunca despeje nuestras dudas, porque note usted también lo simpático del texto. Dios jamás responde las preguntas de Job. Job se queda con la incógnita. Es muy probable, hermanos, que tengamos esta idea de los libros, las novelas, las películas o las series, en cuya trama las preguntas casi siempre se resuelven. Y si no se resuelven, nos quejamos diciendo, tal película tuvo este agujero de guión porque plantea una pregunta y nunca la contesta. Hermanos, la vida es así. No siempre obtendremos respuestas de aquellas cosas que nos andamos cuestionando en nuestra cabeza. Y Dios ciertamente no contesta todas nuestras preguntas, pero hay algo que sí hace nuestro Dios y es estar con usted en los momentos de mayor prueba y dificultad, alentarlo y bendecirlo con su palabra. Y esto es lo que Dios hace con Job. Por eso es que al final del relato, Dios restituye a Job. Dios lo coloca en una posición de honor y contrario a lo que uno esperaría, incluso Dios reprocha a aquellos amigos que tanto estaban buscando causas para acusarle. En el versículo 7 del capítulo 42 dice la Biblia, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Note usted, hermano, que a pesar de que Dios también habla con mucha seriedad a Job, y prácticamente lo tilda de un hombre que ha hecho preguntas solamente a lo tonto, y de hecho Job en algún momento lo reconoce cuando dice, Señor, yo hablaba lo que no conocía. Bueno, a pesar de ello, Dios sigue honrando a Job y reconociendo que es un hombre íntegro y un hombre que ha hecho bien. Y eso es precisamente la causa por la cual nosotros tenemos que proceder en todo momento bien. No para que nos vaya bien. El creyente no se porta bien o no obedece la palabra de Dios o no obedece lo que dice Cristo solo para que le vaya bien. Lo hace para honrar a Dios. Y esa es la parte final del capítulo 42 de Job. Dios recibe la honra y la gloria, pero Dios es tan bueno, hermanos, que de alguna manera esa gloria la comparte con Job porque lo restituye de todo. Así pues, el mensaje de Job es que Dios te conoce y quiere que confíes en su soberanía. Y el tema de la soberanía, a propósito, es algo que se va a ampliar toda vez más en esta segunda escena, que como usted sabe, el día sábado, perdón, comenzamos a leer acerca de Éxodo, en el que Dios rescata a su pueblo, una aventura en la que nos adentraremos en esta próxima semana. Pero hermano, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su edificación? ¿Cuál es su propia conclusión? Yo quisiera que usted llegara a sus propias conclusiones y que las comparta con su grupo, que usted pueda ser alguien que abra su corazón y reconozca cuando ha fallado a Dios, pero también que reconozca cuáles son sus expectativas respecto a esta aventura del Éxodo. Bueno, hermanos, pues de mi parte sería todo, solamente les quiero recordar que las lecturas ya están marcadas. En la próxima semana iniciamos la sexta semana y esperamos que sigan adelante, hermanos, que no fallen, que no se cansen de leer. Si usted está un poquito retrasado con la lectura, por favor, póngase al corriente para que esto no le cause problemas más adelante. Hermanos, me dio gusto saludarles y esperamos vernos la próxima semana. Que Dios les bendiga y les prospere.